Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Erika Fernández y voy a hablarles un poco acerca del tema de la frustración y el conflicto. La coexistencia de conductas contradictorias incompatibles entre sí configuran un conflicto. El conflicto es consustancial con la vida misma y tanto significa un elemento propulsor en el desarrollo del individuo como puede llegar a constituir una situación patológica. Hay en esto también un pasaje gradual e indiviso entre normalidad y patología. Lo ideal no es la ausencia de conflictos, porque ellos constituyen la contradicción en la unidad de la conducta del individuo y, por lo tanto, su fermento dialéctico de cambio y transformación. Lo que importa no es adherirse a ideas que son incompatibles con la realidad de los fenómenos, sino estudiarlos tal y como son, porque esa es la única manera de dirigirlos. Lo que realmente importa es el destino de los conflictos y la posibilidad de resolverlos y o sobrellevarlos. Recordemos que Freud sostuvo la hipótesis de un conflicto fundamental entre el individuo y la sociedad, en el sentido de que cada ser humano tiene que reprimir pulsiones, instintos o aspiraciones prohibidos por la cultura y cuya satisfacción por lo tanto le acarrearía serias consecuencias. Este conflicto transcurre psicológicamente entre fuerzas instintivas y la formación o estructura psicológica que representa la coerción social internalizada, funcionando ya como parte del sujeto mismo. Se reconoció también que lo que podía enfermar eran los conflictos habituales de la vida diaria, incluso sin la intervención de factores brutales desencadenantes. Los conflictos psicológicos son el reflejo o la asimilación por parte del sujeto de conflictos que se le dan en la estructura cultural. Los conflictos están implicados en todos los ámbitos de la conducta, ya sea psicosocial, psicodinámico o incluso institucional, y en estrechas interrelaciones entre sí. De esta manera, el conflicto puede ser estudiado en cada individuo de forma aislada, como un conflicto interno o personal, y también puede ser estudiado en cuanto a un conflicto grupal o institucional, sin que estos estudios sean incompatibles entre sí, sino que inversamente integran una sola totalidad única. La frustración y el conflicto. Llamamos frustración a todas aquellas situaciones en las cuales no se obtiene el objeto necesario para satisfacer las necesidades. No se logra un objetivo al cual se aspiraba. En la frustración, el obstáculo a la consecución del objetivo puede ser totalmente externo o puede ser interno. En ambos casos conviene hablar de un predominio relativo, ya que en condiciones habituales los obstáculos externos y los internos se condicionan recíprocamente en un círculo vicioso. Inclusive, sobre obstáculos reales externos pueden canalizarse o proyectarse obstáculos de carácter psicológico. Con gran frecuencia la frustración es consecuencia de situaciones conflictivas, pero el ciclo puede comenzar realmente con una frustración que a su vez puede generar conflictos. Por ejemplo, en el primer caso, el conflicto es proyectado al mundo externo y resulta más fácil o menos difícil sufrir frustraciones y no conflictos. En el segundo caso, no toda frustración genera conflictos. Hay frustraciones crónicas en las cuales el sujeto se somete o adapta sin que aparezcan conflictos, y en otras oportunidades las frustraciones reales no son manejadas como tales, sino como una agudización o actualización de conflictos psicológicos. El grado de la tolerancia a la frustración es muy variable y constituye en sí
una resultante del desarrollo y estructura de la personalidad total. Cuanto más madura e integrada la personalidad, menos promoverá psicológicamente frustraciones y podrá enfrentar las frustraciones como tales, sin una desorganización de la personalidad y sin una regresión conflictiva. Tipología de los conflictos. Lewin ha estudiado 3 tipos de conflictos que llama respectivamente atracción-atracción, atracción-rechazo y rechazo-rechazo. En el conflicto atracción-atracción, el sujeto está enfrentado con 2 objetos que son atrayentes o que él desea, pero son incompatibles entre sí. A este tipo de conflicto corresponde la alternativa del asno de Buridán, quien teniendo 2 parvas de heno se muere de hambre por no poder elegir. En el conflicto atracción-rechazo, el sujeto se enfrenta con tendencias o actitudes contradictorias dirigidas hacia el mismo objeto. El conflicto que Lewin denomina atracción-rechazo es el tipo de conflicto que Bleuler llamó ambivalencia y que consiste en la coincidencia sobre el mismo objeto al mismo tiempo de actitudes, impulsos o efectos contradictorios, en el caso, por ejemplo, del amar y odiar a una misma persona al mismo tiempo. En el conflicto rechazo-rechazo, el sujeto se ve obligado a escoger entre 2 objetos o situaciones que son ambas desagradables, peligrosas o rechazantes. Por otra parte, aun en el caso de un conflicto consciente, no se excluye que otra parte del mismo pueda ser inconsciente. Se podría concluir en las siguientes afirmaciones. A. Que el conflicto es una lucha u oposición entre sistemas de energías o de impulsos o de estructuras mentales o de conductas que ocurre en el individuo. B. Que constituye una de las fuentes más importantes de motivaciones. C. Que el resultado de dichos conflictos es una modificación de la conducta que aparece como un intento de transacción o de compromiso. Según la exposición hecha, subrayo las siguientes observaciones. 1. Que el conflicto es siempre conflicto de conductas, campos y ámbitos, y que no hay un dentro, sino solamente como vivencia y nunca como espacio en el que operan fuerzas e impulsos. 2. La conducta es, a su vez, la resultante de conflictos, lo cual permite el estudio del proceso de la conducta en sí mismo, sin la intervención de entidades mitológicas ajenas a ella misma, con lo cual no se aclaran, sino que se complican los problemas. 3. La conducta, tanto como toda la vida del ser humano, es siempre respuesta y siempre compromiso.